Correcto. Dinámica de fluidos. Dinámica, movimiento. La cantidad de fluido que pasa por un sistema por unidad de tiempo puede expresarse de tres maneras. De tres maneras se puede expresar. La primera forma, flujo volumétrico. Q es el volumen del fluido que circula en una sección por unidad de tiempo. Esto es lo que más se usa. Q. El flujo, el volumen de fluido por unidad de tiempo. Segundo, el flujo en peso. W. Es el peso del fluido que circula en una sección por unidad de tiempo. Y por último, el flujo másico. M. Es la masa de fluido que circula en una sección por unidad de tiempo. Muy sencillo, ¿no es cierto? Q es el más importante, ya ven. Q es el más importante, de acuerdo a lo que vamos a ver más adelante. Todo se basa generalmente con el valor Q, que es el flujo volumétrico, de volumen, metro cúbico por segundo, etcétera, etcétera. Q es el más importante de los tres. Se calcula de la siguiente forma. Q, el flujo volumétrico, es área por velocidad. A es área y V es velocidad. Entonces, si yo tengo el área en metro cuadrado y la velocidad en metros sobre segundo, voy a tener metros cúbicos por segundo. El flujo en peso se relaciona con Q con la siguiente ecuación. El flujo en peso es gamma por Q, donde gamma es peso específico. Peso específico por flujo volumétrico. ¿Está? ¿Verdad? Alguien está con su micrófono abierto. W entonces es gamma por Q. W es Newton por metro cúbico, ¿verdad? Que es gamma. Y Q, que es metro cúbico por segundo, por lo tanto el flujo en peso me va a dar Newton por segundo, porque metro cúbico se anula. Y por último, el flujo másico se relaciona con Q con la siguiente ecuación. M es igual a ρ por Q. Ρ es la densidad del fluido. Y la densidad está, por ejemplo, en kilogramo masa por metro cúbico. Y Q es siempre metro cúbico por segundo. Por lo tanto, el flujo másico me va a dar en kilogramo masa por segundo. Un pequeño problemita. Convertir un flujo volumétrico de 30 galones por minuto en pie cúbico por segundo. Bueno, para resolver estos problemas tenemos que usar las tablas de equivalencia. Ustedes seguramente tienen ya una tabla de equivalencia. O entren en internet, en cualquier libro, en las primeras páginas o en las últimas páginas tienen las tablas de equivalencias. Equivalencia de unidad. O directamente entren en internet. Google. Muy bien. Ecuación de continuidad. Un fluido circula con flujo volumétrico constante de la sección 1 a la sección 2. Es decir, la cantidad de fluido a través de cualquier sección en cierto tiempo es constante. Se conoce como flujo estable. Entonces, fíjense ustedes, la ecuación de continuidad estamos viendo. Flujo másico 1 igual a flujo másico 2. Pero el flujo másico sabemos que es densidad por Q, que es flujo volumétrico. Por lo tanto, me va a dar el flujo másico ρ, la densidad, por área por velocidad. Entonces, si yo pongo todo en función del punto 1 y el punto 2, voy a tener ρ1, área 1, velocidad 1, tiene que ser igual a ρ2, velocidad 2, área 2 por velocidad 2. Pero si es el fluido es incompresible, entonces ρ1 va a ser igual a ρ2, porque es el mismo fluido, y se anulan. Por lo tanto, área 1 por velocidad 1 es igual a área 2 por velocidad 2. Y eso es lo que nos dice la ecuación de continuidad.
el producto del área por la velocidad es constante. O sea, el flujo volumétrico se mantiene, Q1 igual a Q2. Miren ustedes el gráfico de un pequeño problemita que tenemos ahí. Dice, los diámetros internos del conducto en la sección 1 y 2 son de 50 milímetros y de 100 milímetros, respectivamente. En la sección 1 fluye agua a 70 grados, con una velocidad promedio de 8 metros por segundo. Calcular, dice, velocidad en la sección 2, flujo volumétrico, flujo en peso y flujo másico. Muy bien, sencillito. Según la ecuación de continuidad, área 1 velocidad 1 es igual a área 2 velocidad 2, despejo la velocidad 2. Me va a dar el cociente de las áreas por la velocidad 1. Calculo por separado el área 1 y el área 2. Y finalmente voy a tener la velocidad 2, que me da igual a 2 metros por segundo, independiente de la presión y de la elevación. El flujo, mejor dicho, la ecuación de continuidad es independiente de la presión y de la elevación. El flujo volumétrico, Q, es área por velocidad. Se puede usar los datos del punto 1 o del punto 2, da lo mismo. El flujo en peso es gamma por Q, y gamma sabemos que es 9,59 para este caso, donde dice respecto al peso específico, los diámetros internos, conductos, respectivamente. Por ahí tiene que decir del problema, el peso específico. Bueno, el peso específico es 9,59. Entonces el flujo en peso va a ser gamma por Q y me da 0,15. Y el flujo másico va a ser ρ por Q. Y ρ también es un dato que tenemos que tener por ahí de acuerdo al fluido. Fluye agua a 70 grados centígrados. Agua a 70 grados centígrados. Por lo tanto, ahí está el peso específico, ahí está la densidad. Muy bien. Entonces, el flujo másico me da 15,36. Correcto. Resolver los problemas 6.5, 6.6, 6.7, 6.8. Ya vamos a resolver enseguida nomás. Conservación de la energía, ecuación de Bernoulli. Acá viene algo muy importante para recordar toda la vida como profesional. Bernoulli. Se considera un elemento de fluido, como el de la figura, dentro de una tubería, en un sistema de flujo. Se localiza a cierta elevación Z y tiene velocidad V y una cierta presión P. Ese es el elemento de fluido. La energía potencial debido a su elevación, la energía potencial va a ser W por Z. O sea, donde W es el peso del elemento. W por Z. La energía cinética debido a su velocidad va a ser igual a W por velocidad al cuadrado sobre 2 gravedad. Sabemos que la masa es peso sobre gravedad, que es la masa. Entonces es un medio masa velocidad al cuadrado sobre gravedad. El flujo, la energía de flujo representa la cantidad de trabajo necesario para mover el elemento de fluido a través de cierta sección contra la presión P. Entonces la energía de flujo es el peso, ¿verdad? El peso del elemento por la presión sobre gamma. La fuerza sobre el elemento es P por A. Esta fuerza recorre una distancia L, longitud del elemento. Por lo tanto, el trabajo va a ser la presión por el área por la distancia L. O sea, presión por volumen. Perfecto. V es volumen y sabemos que es peso sobre peso específico. El trabajo, P por W sobre gamma, energía de flujo. Cantidad total de energía.
para cualquier elemento. Fíjense ustedes, en la parte más fina del gráfico tenemos un elemento de fluido. Ese elemento de fluido tiene una longitud más larga que en el punto 2. Porque el elemento del fluido en el punto 2 es el mismo. Es la misma cantidad másica, ¿verdad? Entonces, vamos a tener que la energía total es la energía potencial más la energía cinética más la energía de flujo, ¿verdad? Energía de flujo, energía potencial, energía cinética. La suma de esas tres energías. Considere el elemento de fluido que se mueve del punto 1 al punto 2. Los valores de presión, altura y velocidad son diferentes. Son diferentes en los puntos 1 y 2. Por lo tanto, la energía 1 va a ser la energía de presión, o sea, la energía potencial, más la energía de elevación, más la energía cinética. ¿Cómo le llamamos la energía cinética? Sí, energía cinética, potencial y de flujo. Acá tenemos de flujo, potencial y cinética. Del punto 1. Tiene que ser igual a la del punto 2. Finalmente, la ecuación de Bernoulli se escribe simplificando todos estos valores, simplificando W, que es el peso. Presión 1 sobre gamma más Z1 más V1 al cuadrado sobre 2G es igual a presión 2 sobre gamma más Z sub 2 más velocidad 2 al cuadrado sobre 2G. Esta es la ecuación fundamental de Bernoulli, donde se iguala la presión, o sea, la energía de flujo más la energía cinética más la energía potencial en un punto con respecto a otro punto. Se igualan esos valores. O sea, como quien dice, en la naturaleza nada se gana, nada se pierde, todo se transforma, ¿verdad? Entonces, la energía en el punto 1 tiene que ser igual a la energía en el punto 2. Pero eso no siempre se cumple. Ya vamos a ver enseguida que hay pérdidas. Interpretación. Cada término de la ecuación de Bernoulli es una forma de la energía que posee el fluido por unidad de peso. Por unidad de peso del fluido que se mueve en el sistema. En el análisis de flujo de fluidos, los términos se expresan por lo común como altura sobre el nivel sobre el nivel de referencia. Uno debe fijar el punto de referencia. Entonces, P sobre gamma es la carga de presión, ¿verdad? Z es la carga de elevación y V cuadrado sobre 2 gravedad es la carga de la velocidad, o sea, la energía debido a la velocidad, la energía debido a la altura y la energía debido al flujo. Bueno, observación, la ecuación de Bernoulli se utiliza para determinar los valores de carga de presión, carga de elevación y carga de velocidad, conforme el fluido circula a través del sistema. Y ustedes fíjense ahí el gráfico. Del lado izquierdo están los tres tipos de energía o carga. Carga de elevación, carga de presión y carga de velocidad. Fíjense que la carga de elevación es pequeña, porque el punto 1 está bien bajo y el flujo va hacia arriba. El punto 1 está abajo. La carga de presión no es mucho tampoco. Sin embargo, la carga de velocidad es mayor, porque la velocidad está elevada al cuadrado y encima, por ser el diámetro más reducido, tiene que aumentar la velocidad para que el caudal sea el mismo, por continuidad. En el punto 2 tenemos la carga de elevación es mayor, porque está más alto. La carga de presión o de flujo es menor y la velocidad también es menor. O sea que este gráfico está más o menos a escala. Nos da realmente la pauta de lo que ocurre en el fluido al circular en una tubería de diferentes diámetros. Perfecto. Hay un problemita al 6.9, dice, en la figura anterior, un flujo de agua a 10 grados centígrados va de la sección 1 a la sección 2,
cuyos diámetros de 1,25 milímetros, presión manométrica 1 es 3,45 kilopascal y la velocidad 1 es 3 metros por segundo. El diámetro 2 es 50 milímetros. La sección 2 se encuentra a 2 metros por arriba de la sección 1 y se supone que no hay pérdidas y se pide calcular la presión 2. Por lo tanto, con todos esos datos, yo voy a poner la ecuación de Bernoulli, P1 sobre gamma más Z1 más V1 sobre 2 gravedad igual a P2 sobre gamma más Z2 más velocidad 2 al cuadrado. Se despeja la presión 2 y me queda una fórmula P1 más gamma multiplicado por ese que está entre paréntesis. Gamma tengo 9,81, aceleración de la gravedad es 9,81 metros sobre segundo al cuadrado. Primero calculamos la velocidad 2 mediante la ecuación de continuidad. Área 1 velocidad 1 es igual a área 2 velocidad 2. Después calculamos las áreas y después calculamos la velocidad 2. Una vez que tengamos la velocidad 2, metemos en nuestra ecuación de Bernoulli y vamos a obtener la presión 2. O sea que es aplicación de la ecuación de Bernoulli. Se despeja el valor que nos pide. ¿Qué tal va? Vamos. Hola. Estamos bien, profe. Solo que me doy cuenta que hay que atender bien qué es lo que te pide el problema y ver para poder despejar bien. Por supuesto. Pero siempre lo hay que atender bien. Pues Claro. si atendemos más o menos, ¿cómo va a entrar luego? Así mismo, profe. Oye, pero es sencillo porque es aplicación, ¿verdad? Acá tenemos el teorema de continuidad y la ecuación de Bernoulli. Dos cosas lo que estamos usando, vamos a usar permanentemente. Dos cosas, continuidad y la ecuación de Bernoulli. ¿Estamos? Bueno, acá tenemos un sifón, tanques, depósitos, toberas expuestas a la atmósfera. En la figura, el sifón saca líquido desde un tanque y lo expulsa por la tobera. Observe que la superficie del tanque, el punto A, y la corriente libre que sale de la tobera, punto F, no están confinados a fronteras sólidas, sino que están expuestas a la atmósfera. Por tanto, la presión manométrica en dicha sección es cero. La presión manométrica a la altura, o sea, a la atmósfera, es cero. Cuando el fluido en un punto de referencia está expuesto a la atmósfera, la presión es cero y el término de la carga de presión se cancela en la ecuación de Bernoulli. Correcto. Puede suponerse que el tanque de donde se toma el fluido sea muy grande en comparación con la sección del tubo. Como velocidad es Q sobre área. La velocidad, para calcular la carga de velocidad V cuadrado sobre 2 gravedad, está elevado al cuadrado, por tanto, será todavía más pequeño. Entonces, la regla dice que la carga de velocidad en la superficie de un tanque o depósito se le considera cero y se conoce en la ecuación y se cancela en la ecuación de Bernoulli. ¿Qué quiere decir eso? Fíjense ustedes, si ustedes tienen un tanque extremadamente extenso, de mucha superficie, la velocidad con que va a bajar el nivel es pequeño. La velocidad con que va a disminuir el nivel si es que sale por el agujero del ¿cómo se dice? Ay, no me viene el nombre. De la tobera. Si es que sale por la tobera, el nivel del agua del tanque va a disminuir tan lentamente que es tan pequeño que al elevar al cuadrado se vuelve más pequeño. Por lo tanto, la regla dice, a la carga de velocidad en la superficie de un tanque o depósito se le considera cero y se cancela la ecuación de Bernoulli. A la acá vamos a cancelar unos cuantos
y la ecuación de Bernoulli va a quedar así cortito. Perfecto, pero hay que saber cómo eliminar pues, esos elementos. Profe, una consulta. Ahí, Sí. en ambos lados, ¿de verdad que se cancela? Tanto No. del lado 1 o en el lado 2. No, de uno la, nomás, ¿verdad? uno Sí, nomás. porque ahí lo que no hay movimiento ahora. Sí, Allá en la tobera sale a toda puta. está saliendo, sí. Eso Ese me que quería no es aclarar. velocidad cero. Su velocidad va a ser muy alta. Es la velocidad que baja del tanque, nomás lo que va a ser despreciable. La velocidad Sí, 1, sí. ese va a ser cero. Velocidad 1. Sí, por Pero eso quería aclarar. velocidad 2 va a tener. Sí. Gracias, Es profe. Picasso. Bueno, Sí, seguimos. Observe los puntos B y E. B y E, que están dentro de la tubería, cuya área de flujo es constante. Por tanto, la velocidad será la misma. Dentro de la tubería, el punto B y el punto E están dentro de la tubería, por lo tanto va a tener la misma velocidad. La regla: cuando los dos puntos de referencia para la ecuación de Bernoulli están dentro de una misma tubería, de tamaño de tubería, los términos de carga de velocidad en ambos lados de la ecuación son iguales y también se cancelan. Cuando los dos puntos de referencia están al mismo nivel. Fíjense, el punto B y E que están dentro de la tubería, por lo tanto la velocidad sería la misma. Regla: cuando los dos puntos de referencia para la ecuación de Bernoulli están a la misma elevación, los términos de carga de elevación Z1 y Z2 son iguales y se cancelan. O sea que el punto B y el punto D están a la misma altura. Están a la misma altura, B y D. Muy bien. Vamos a hacer un problemita que está acá para ir entendiendo mejor. Para el sifón mostrado en la figura que acabamos de mirar, calcular el flujo volumétrico y la presión en los puntos B y E. Solución: aplicamos la ecuación de Bernoulli en A y en F. En A y en F. Entonces, presión en A es 0, ¿verdad? Porque está a la atmósfera. Velocidad en A es 0 porque es un tanque grande. Su velocidad con que va a disminuir el nivel es tan pequeño que se hace 0. La presión en F también es 0 porque está expuesto a la atmósfera. Entonces me va a quedar, bueno, más adelante está lo que queda de la ecuación. P sub A es 0, está en la superficie. V sub A es 0, la superficie es muy grande. P sub F es 0, está expuesto a la atmósfera. F está a 3 metros por debajo de A. Por lo tanto, ZA es igual. Me queda a la izquierda del signo igual, me queda ZA. A la derecha me queda ZF más V sub F al cuadrado sobre 2G. Por lo tanto, V sub F, resolviendo, es raíz cuadrada de ZA menos ZF por 2 gravedad. El objetivo es calcular el flujo volumétrico, que depende de la velocidad. La velocidad F va a ser igual entonces a 3 metros por 2 por 9,8. ¿Por qué? Porque ZA menos ZF es 3 metros por 2 gravedad. Y 2 por 9,81 me da 7,67 metros por segundo. El cálculo del flujo volumétrico mediante la ecuación de continuidad es área por velocidad. El área del agujero es 4,91 milímetros cuadrados. ¿Dónde está eso? El área del agujero, diámetro 25, hay que calcular por separado. Acá no está el área. Bueno, tenemos el diámetro, que es diámetro 25 milímetros. Acá está. Área sub F es igual a pi diámetro al cuadrado sobre 4. Es 4,91. Ahí a la derecha. 4,91. Entonces, el flujo volumétrico va a ser área por velocidad. Área que acabamos allá y la velocidad también. Y me da 3,77 por día a la menos 3.
El cálculo de la presión en B y en E. Para calcular presión en B, aplicamos Bernoulli en A y en B. Lo mismo haremos para calcular la presión en E. O sea, aplicamos Bernoulli en A y en E. Tomando de la igualdad esa, del lado izquierdo el punto A y del lado derecho el punto que queremos. ¿No es cierto? Acá tomamos A y B. Entonces, presión A, el primer término y el tercer término se anulan. Y del otro lado ya no se anula la presión en B. Justamente eso que vos me preguntaste. No se anula la presión en B, o sea, la energía de flujo. La carga de flujo. Y de ahí se despeja ZA. Despejando la presión en B, se obtiene ese valor. ZA menos ZB es igual a 0. Entonces me queda directamente el valor de continuidad B sub B por A sub B. Y de ahí despejo B sub B. Caudal, o sea, flujo volumétrico sobre área de B. Y tenemos los valores del área de B que hemos visto anteriormente. Área A y área de B. Profesor. Sí, te escucho. ¿Puedo explicar otra vez, por favor, por qué quedan 0 P sub A sobre gamma y B A sobre 2G? B A sobre gamma. Esa ecuación 2.A. Sí. La presión en A. Esa es la energía de flujo. La energía de flujo. La presión en A porque está expuesto a la atmósfera. Y eso leímos la regla en la página anterior. La velocidad en A al cuadrado sobre 2 gravedad también se anula. Porque el punto A se refiere al nivel del líquido que está en el tanque. Y el tanque es grande. Entonces la velocidad con que va a disminuir es tan pequeña. Por eso se anula. O sea que es muy pequeña el nivel que baja el tanque con relación a lo que sale por el tubo, es muy pequeño, entonces es despreciable. Se considera Claro. 0. La velocidad es tan pequeña que al elevar al cuadrado, porque B cuadrado dice, al elevar al cuadrado va a ser más pequeño. Ya, está, profesor, gracias. Bueno, obtenemos entonces la velocidad en el punto B. Una vez que tengamos la velocidad en el punto B, la presión en B va a resultar de la ecuación que nos quedó. De la ecuación que nos quedó. Gamma por el corchete. El corchete. Fíjense, presión en B es igual a gamma corchete. ZA menos ZB, que es 0. Menos B sub B al cuadrado sobre 2 gravedad. Y acabamos de encontrar B sub B. Y con eso me da el valor de la presión en B. Menos 4,5 kilopascal. El signo es negativo, indica que la presión en B está 4,5 kilopascal por debajo de la presión atmosférica. Entonces, en el punto, a ver un poquitito, en el punto B está por debajo de la presión atmosférica. Correcto. Por eso nosotros comparamos el punto A con el B. Ahora podemos comparar el A con el E para ver, para contestar lo que nos pide. Así se realiza cada uno de los ejercicios. Se va poniendo la ecuación de Bernoulli y se va tomando los valores que nos pide el problema. Ok. Y ahí está resuelto totalmente el ejercicio. Eso queda a consideración de ustedes. Ustedes pueden ir mirando este ejercicio que está resuelto. Tienen como modelo, ¿verdad? Yo quiero darle un poquitito más a la teoría para después entrar a hacer los ejercicios, ¿verdad? Vamos a mirar el siguiente, que es el aparato de Bernoulli. Para medir velocidades de flujo, se basa en la aplicación de la ecuación de Bernoulli. La sección de diámetro
reducido B hace que la velocidad se incremente con la disminución correspondiente de la presión. Demostraremos que la velocidad de flujo depende de la diferencia de presión entre los puntos A y el punto B. O sea, depende de la diferencia de presión. La velocidad de flujo depende de la diferencia de presión. O sea que donde es más flaco la tubería, la velocidad es mayor y la presión es menor. ¿Eh? Porque presión por volumen tiene que permanecer. Aquí también, demostraré, aquí también hay que combinar las ecuaciones de continuidad y la de Bernoulli. Por ejemplo, el medidor Venturi conduce agua a 60 grados. La gravedad específica del fluido manométrico en el manómetro es 1,25. Calcular la velocidad en el punto A y el flujo volumétrico. Muy bien. Yo normalmente hago por separado los cálculos. El peso específico del fluido manométrico me va a dar 1,25, que es la gravedad, por el peso específico del agua, me da 12,26. ZA menos ZB me da 0,46, valor negativo. A está más abajo que B. Aplico Bernoulli. Y ese Bernoulli, fíjense ustedes, ningún término yo puedo simplificar. Ningún término. Por lo tanto, voy a acomodar de acuerdo a lo que a mí me conviene. Las energías de flujo voy a pasar a la izquierda, ¿verdad? Con la energía de elevación también voy a tener a la izquierda y a la derecha voy a tener la energía cinética o de velocidad. La ecuación para el manómetro. Voy a escribir la ecuación para el manómetro. ¿Recuerdan ustedes cuando estudiamos manómetro? Entonces, presión A más gamma más esto más lo otro igual a presión B. Entonces paso presión B al otro lado y voy a tener ya presión A menos presión B. Ya le parece más o menos a mi ecuación asterisco. Ya le parece más o menos a mi ecuación asterisco. Entonces después voy a dividir por gamma y ya voy a tener el primer término de mi ecuación asterisco. Muy bien. Entonces, obtengo el valor de del primer término, presión A menos presión B sobre gamma. Después me voy a encargar de encontrar las velocidades, ¿verdad? De las velocidades. Y regreso a la ecuación de asterisco. Y ahí pongo los valores que me salen de cada parte independiente, ¿verdad? Porque ZA menos ZB es fácil de calcular. Ese es directamente 0,46. Ya tenemos ya ese valor. Entonces, velocidad B y velocidad A. La velocidad A teníamos como dato. No, la velocidad en B. Ratito. No, no tenemos. Pero tenemos las áreas, tenemos los puntos, tenemos la ecuación del manómetro. No tenemos ni la velocidad A ni la velocidad B. Pero hacemos la equiparación de acuerdo a la ecuación de continuidad y ponemos la velocidad B en función de la velocidad A, ¿verdad? Y de ahí obtenemos V sub B al cuadrado menos V sub A al cuadrado. Tengo ese valor. Y de ahí pongo en mi ecuación, reemplazo los valores y voy a tener la velocidad A. Una vez que tenga la velocidad A en cualquiera, multiplico por el área de A y voy a tener el caudal, que es lo que me estaba pidiendo el problema. Correcto. Entonces, la ecuación de Venturi no es otra cosa sino que la aplicación de la ecuación de Bernoulli, ¿verdad? Pero también se utiliza la ecuación de un manómetro, que nosotros ya sabemos usar perfectamente el manómetro, ¿verdad? Entonces, Venturi se usa continuidad,
manómetro y Bernoulli. Las tres cosas se usan en el Venturi. Muy bien. Muy bien. Vamos al teorema de Torricelli. El teorema de Torricelli, el fluido sale por un lado del tanque a través de una tobera. Para determinar la velocidad del flujo, en esta se aplica la ecuación de Bernoulli entre los puntos 1 y el punto 2. Tenemos una altura h entre el 1 y el 2. Al aplicar Bernoulli, se anula el primero y el tercer término del punto 1 y el primer término del punto 2. Correcto. Se despeja y tenemos que la velocidad 2 va a ser igual a raíz cuadrada de 2 gravedad por Z1 menos Z2. Y Z1 menos Z2 es h. Por lo tanto, velocidad de salida va a ser raíz cuadrada de 2 gravedad por altura. Esta es la ecuación de Torricelli. Famoso. Raíz cuadrada de 2 gravedad por altura. La velocidad de salida de un fluido por un orificio. Aquí hay un problema. Eso les dejo a ustedes para que miren después, ¿verdad? Y vamos ya directamente a la aplicación del teorema de Torricelli conjuntamente con el de Bernoulli, ¿verdad? El chorro de fluido vertical. Otra aplicación del teorema de Torricelli. Chorro de fluido vertical. Si yo tengo un tanque, ¿verdad? Y tengo un orificio, ¿verdad? Entonces tengo que saber calcular hasta qué altura va a subir el chorro. ¿Hasta qué altura va a subir el chorro? Si no hay pérdidas de energía, el chorro alcanzará una altura igual a la elevación de la superficie libre del fluido en el tanque. A esa altura, la velocidad de la corriente es igual a 0. Y vamos a demostrar. Aplicando Bernoulli, vamos a tener el primero y el tercer término del punto 1 se va a hacer 0. El primer término del 2 también se va a hacer 0. Entonces, la velocidad 2 es 2 gravedad por altura. Aplicamos Bernoulli en 2 y en el punto 3. Entonces, la presión 2 se hace 0. Y la presión 3 también se hace 0 por estar expuesto a la atmósfera. Entonces, se despeja la velocidad 3 de todo de esa primera ecuación de Bernoulli. Y me va a quedar velocidad 3 igual a velocidad 2 al cuadrado más 2 gravedad por Z2 menos Z3. Reemplazamos velocidad 2 al cuadrado, que sabemos que es 2 gravedad por altura, y Z2 menos Z3, que sabemos que es menos h. Y voy a tener que la velocidad 3 va a ser 2 gravedad por altura más 2 gravedad por menos altura. Esto se hace 0. ¿Por qué? Porque son términos iguales pero de distintos signos. Entonces se comprueba que el chorro llega justo hasta la altura del punto 1. O sea, el punto 1 es igual a la altura del punto 3. Perfecto. Perfecto. Y una última aplicación. Sí. ¿Qué, por ejemplo, puede hacer que haya pérdida de energía ahí en el chorro de agua? No entendí bien tu pregunta. Viste que acá una parte dice que si no hay pérdida de energía, el punto 1 y el punto 3 van a estar al mismo nivel. Sí, sí. ¿Y qué, por ejemplo, haría que haya pérdida de energía ahí en el chorro de agua? Y el rozamiento, si vos en vez de que esté al aire libre tu chorro, le pones un caño hasta la altura del punto 1, no va a llegar. El punto 1 y el 3 no van a estar iguales. El punto 3 va a estar un poco más bajo porque al rozar por la tubería ya hay pérdidas. Ya, y cuando pasa el nivel 1 hay ganancia de energía, entonces uno es así. No va a subir. No va a subir más del punto 1.
va a llegar hasta el punto 1. O sea, el punto 3. El punto 3, lo máximo que puede hacer es... el comando tripartito, es decir... Vamos a hablar por partes. El punto 3, a lo máximo que va a llegar es a la altura del punto 1. A lo máximo. ¿Me explico? ¿Y sabe por qué? Porque el nivel del agua del tanque está a la presión atmosférica. Ahora, si yo ese tanque le cierro y le meto aire a una presión, que es el ejercicio que viene más adelante, fíjate nomás, la presión del aire, fíjate el dibujo, ¿verdad? El problema es 614. Entonces, así sí el nivel 3 va a llegar más alto que el punto 1. ¿Correcto? Ya está, profe, gracias. El dibujo habla, ¿te diste cuenta? Sí, profe, justamente por eso te preguntaba, porque miré el dibujo siguiente y por eso te pregunté. Perfecto. El dibujo habla, por eso que el dibujo del ejercicio 614, el nivel va a ser más alto que el punto 1. ¿Por qué? Porque el fluido en el tanque, hay una presión de aire que le empuja a la superficie. ¿Está? Bueno, queda a cargo de ustedes hacer esa lectura de todo esto. Queda a cargo de ustedes todo esto. ¿Ok? Es la misma historia que la anterior. La misma historia que la anterior. 45. Yo tengo un compromiso ahora con el asunto del fallecimiento del profesor, así que le voy a dejar hoy más temprano. Vamos a hablar un ratito de nuestro examen. El examen, ¿verdad? Vimos flotabilidad el día pasado. Flotación, flotabilidad. Esa parte lean bien, ¿verdad? Lean bien, hagan algunos ejercicios, hagan ejercicios de una caja que está dentro del fluido, que el peso específico del fluido desalojado, la pérdida aparente de peso de un cuerpo, el cuerpo que no se puede medir geométricamente, es muy difícil de medir, entonces se mide su volumen mediante sumergiendo en un líquido. En fin, ejercicio que vimos, así muy parecidos, muy parecidos. ¿Qué les parece? Damián, tu micrófono más despacio se escucha. Bueno, hoy le voy a dejar aquí y nos vemos la clase que viene ya en el examen. Lean bien esa parte de flotabilidad. ¿De acuerdo? Dale, profe, ya está. ¿Eh? Sí. ¿Qué cosa? Este nuevo tema no sale entonces. No, esta parte todavía no. Flotabilidad, vamos a leer todo bien. Y listo. Entonces, hasta flotabilidad nomás, ¿verdad? sí, pero hagan la tarea, porque acá ya está todo. La tarea sí de ¿verdad? La tarea es de esta parte. La tarea es de esta parte. No digan después que no tuvo tiempo, que ya quise subir y ya se cerró el tiempo. Hagan con tiempo. Hagan con tiempo. ¿No está por ahí